Hola amigos y amigas, bienvenidos a Jugando con Fuego, tu podcast sobre videojuegos. Hoy os traemos un incontestable clásico, que no es otro que GoldenEye. Un juego, adaptación de la película del mismo nombre, que salió para la consola Nintendo 64 en el año 1997. Pues parece que fue ayer, pero al mismo tiempo parece que han pasado 100 años. Pero GoldenEye 007 era y es un videojuego, un shooter de disparos en primera persona que fue desarrollado por Rare y que fue lanzado, como decimos, en el 97 para la consola Nintendo 64. De hecho, fue uno de sus títulos estrella. El juego, como no puede ser de otra manera, está basado en la película del 95, GoldenEye, la película que de alguna manera reiniciaba la franquicia con un nuevo actor, en este caso con Pierce Brosnan como James Bond. Y es, pues, esta recreación del actor el protagonista de este juego. La historia del juego pues sigue paso por paso los sucesos que podemos ver en la película. Es James Bond tratando de detener al agente renegado del KGB, al doble agente, ¿verdad? Alec Trevelyan. Yo creo que podemos hacer spoiler después de casi 30 años. Y Alec Trevelyan pues planea vengarse mediante el robo de un arma biológica. Alec Trevelyan había sido compañero de James Bond en el MI6, era el agente 006, y a lo largo del juego, lógicamente, asumimos el papel de James Bond y tenemos que completar las misiones en una variedad de escenarios y de niveles basados en la película, como la instalación de armas, la estación de esquí, la planta hidroeléctrica, etc. Es una adaptación muy fiel de la película. Tomamos el rol de James Bond y tenemos que medirnos con hordas y hordas de enemigos a través de todos los escenarios, como decimos, de la película, escenarios excelentemente diseñados, junto con otros niveles también inspirados en otras películas clásicas de la serie. Esta combinación de las mecánicas clásicas de los FPS con importantes elementos de sigilo que también tiene el juego, junto con la imaginería y la atmósfera del universo Bond muy bien logrados, pues da como resultado un clásico instantáneo. A esto le sumamos el multiplayer, que fue lo que realmente lanzó, además de su calidad, el videojuego al estrellato. Ese multiplayer a pantalla dividida para un máximo de 4 jugadores fue la guinda del pastel de un videojuego que en este frente del multiplayer alcanzó sin duda un nuevo estándar. Si bien fueron juegos hoy también clásicos que perfectamente podríamos traer a este podcast, como Wolfenstein 3D o Doom, los que sentaron las bases del género First Person Shooter, GoldenEye fue el abanderado de una generación posterior de títulos que elevaron este género de los videojuegos hasta el siguiente nivel. Hasta el punto, fijaos en el nivel que alcanzó GoldenEye, que a pesar de todos los avances técnicos que hemos tenido desde el 97, en realidad, dejando atrás, lógicamente, el apartado gráfico, realmente es un género que no ha cambiado prácticamente nada desde este GoldenEye. Prácticamente las bases del género son exactamente las mismas. Y dentro de esta hornada de juegos que vino después como decimos, del Doom, GoldenEye sigue siendo uno de los mejores títulos y a la postre uno de los mejores títulos del relativamente exiguo catálogo de la consola Nintendo 64, que fue una consola que tiene sus seguidores, que tiene sus fans, que tiene su fandom basado en la nostalgia, pero que fue una consola de muy corta vida y que se vendió muy poco, sobre todo por el alto precio, ¿verdad?, que tenían los cartuchos de la Nintendo 64.
El juego vendió nada menos que 8 millones de copias, una cifra escandalosa para la época, lo que lo convirtió en el tercer juego más vendido de todo el catálogo de la Nintendo 64. Además, a pesar de que nadie se esperaba, o prácticamente nadie se esperaba nada de este juego, recibió una acogida crítica unánime. A todo el mundo le encantó y el juego ganó numerosos premios y fue sobre todo celebrado, como decimos, su multiplayer y también la profundidad y la atmósfera del juego. Los elementos de sigilo, que vienen en dosis importantes en el juego, no se habían visto en ningún shooter precedente. Y el deathmatch del multiplayer, pues prácticamente estableció el estándar en una consola. Se considera una revolución del género y de hecho yo creo que habría que esperar hasta el año 2001 para decir que esto se podía haber superado. Esto es opinable, pero hay un consenso que realmente hasta el año 2001 no hay un avance en este multiplayer, ya con Halo Combat Evolved. La jugabilidad del juego, pues dentro de unos márgenes, era bastante realista. Contrastaba con los enfoques que habíamos visto en Doom y sus secuelas, la ubicación de los impactos de los enemigos, la inteligencia artificial de los enemigos sensibles al contexto y a los escenarios, añadieron esta capa de realismo. Por esta y por otras razones, pues GoldenEye 007 ha sido un juego pionero. La gran variedad de armas que podíamos utilizar. Por muchas razones, y a lo mejor si hoy jugado, pues mucha gente no le dará la gracia, este juego fue un título innovador en la historia de los videojuegos. Vamos a hablar un poco del remake que tuvo GoldenEye para la consola Wii. Durante muchos años estuvo hablando de diversos tipos de remakes y secuelas, y si bien hemos tenido muchos títulos basados en la saga James Bond, algunos muy buenos como Nightfire, algunos que no están nada mal como Everything or Nothing, Blue Stone, siempre realmente ha tenido un problema de licencias. Y siempre ha habido muchos problemas para seguir con los juegos de James Bond, hasta el punto de que en plataformas como Steam, por lo menos en el momento de hacer este podcast, no podemos acceder, no podemos comprar ni en Steam ni en ninguna otra plataforma juegos basados en la saga de James Bond, por un tema, como os digo, de licencias. Finalmente, en 2010 llega a petición popular una versión de GoldenEye para la consola Wii, una consola que, como todos sabéis, lo estaba petando en su momento, consola estrella auténticamente en ese momento, en contraposición con las ventas de la Nintendo 64. La Wii batió todos los récords habidos y por haber. Este remake para la Wii pues era, como os digo, fue largamente esperado y no dejaba de ser una reconceptualización para la Wii con un nuevo motor que lógicamente aprovechaba la mayor potencia técnica de esas consolas, y también venía con opciones adicionales de multiplayer para jugar tanto online como offline. Pero más que un mero remake, este nuevo GoldenEye 007 de 2010 para Wii nos plantea una interesante actualización del argumento, a cargo nada menos que de Bruce Fierstein, que fue el guionista original de la película de 1995 y que después ha guionizado varios juegos basados en la saga Bond. Este nuevo remake plantea una reimaginación de todos los elementos de la película, incluido su protagonista, que por cuestiones de derechos pasa a ser Daniel Craig, que era el James Bond en activo en ese momento. No se podían utilizar actores, digamos, sin permiso, con efectos retroactivos. Así que por
cuestión de derechos, como decimos, Daniel Craig es el que protagoniza la aventura de GoldenEye. Cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo sería GoldenEye protagonizado por Daniel Craig? Pues aquí, en este juego, tenemos la respuesta. Es un remake más frenético, quizá. Se han añadido, lógicamente, elementos de los videojuegos modernos. No se trata de una mera remasterización. Hay elementos novedosos o de los shooters de la época, como pueden ser, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Como escenarios que se pueden destruir, la salud autorregenerativa. Estos elementos no estaban en el GoldenEye original, lo cual hace este remake, como suele ocurrir, más fácil en cuanto a dificultad que el GoldenEye original. Como sabemos, mientras más atrás vayamos en el tiempo, generalmente hablando, los videojuegos son mucho más difíciles. En este remake se ha heredado el buen diseño de los niveles. Se mantiene la importancia del sigilo, no es todo acción frenética. El sigilo es importante para completar las misiones del juego y también el multiplayer sigue estando presente. Sí, os podría decir que yo he detectado que la inteligencia artificial de los enemigos no es ni de lejos tan buena como lo era en el videojuego original. Tampoco el apartado gráfico destaca especialmente, es simplemente correcto. La música, eso sí, es otro factor a tener en cuenta, porque viene firmada por David Arnold, que fue compositor de la saga Bond durante muchos años, desde El Mañana Nunca Muere hasta Quantum of Solace, si no recuerdo mal. Viene también acompañado de Kevin Kinner, autor de música de videojuegos, series. Por ejemplo, es el autor de la música de la serie Clone Wars, de animación, de muchos trabajos. La canción también de GoldenEye, que todos conocemos, canción compuesta por Bono y The Edge, de U2, interpretada por Tina Turner, como todos sabemos. Aquí interpretada por otra cantante, Nicole Scherzinger. A mí me gusta más que el original, fijaos lo que os digo, porque además tiene arreglos de David Arnold y la canción pienso que está mejor. Tiene sus diferencias con el videojuego original, pero con todo yo creo que el espíritu del GoldenEye original se ha captado bien y permanece en esta versión para la Wii, que es un juego distinto, que duda cabe en la forma, pero el mismo en el fondo. Lógicamente no podemos recrear las sensaciones que vivimos en primera persona, los que probamos ese GoldenEye en su momento y que nos deslumbró con su pericia técnica y sobre todo por lo divertido que era. Gracias por escucharnos y nos oímos en una próxima entrega de Jugando con Fuego. Adiós.